Tener que hacer un bumper yo. Valentín, tú sabes que Don Miguel quiere decir algo. Me escriben los amigos que se juntan los viernes para escuchar esta sesión. Realmente la sesión del rating de este programa. Pero qué gracioso son esos. pero es por el pleito, ¿verdad? Por el pleito con Valentín. Me gusta la modestia. No, pero Don Miguel, que esos muchachitos son mentirositos. Esa es modestia elevada a la Al quinta cubo, potencia. pero vengan acá. Ustedes no me lo van a decir, pero por lo menos me lo dice el público. El hecho es... Magistrado Modestio Martínez. Vamos a entrar en materia. Miren, esta semana se mantuvieron los precios de los combustibles, como siempre, los viernes de Hito, ¿verdad, Leila? De tu amigo de Hito. Viernesito. Ah, bueno, viernesito. El hecho es que se mantuvieron los precios y el gobierno asumió la Este suma. país tiene sentido del humor, eso de viernesito. Este es un país Pero- alegre en el Eso fui sufrimiento. yo. Pero Miguel, Don- eso fui eso yo. fue Leila. Bueno, está bien, eso pero- lo creó Leila. Pero el otro es peor, Don Miguel. Viernes de Hito. Sí, Ese es peor. Viernes de Hito. Ese es peor. Y viernesito, entonces. Eso es peor que un hombre que tiene un amigo mío que dice, cámbiatelo, Casiano. Bueno, Que está casi llegando a hacerlo. miren. Entonces, Valentín, pero ríete allá afuera en el pasillo. Papá ¿Por qué este tipo? Papá Casiano. Mira, entonces. Pero señor, Graciano es peor. Ay, Dios, pero ¿qué es lo que está pasando? miren, Señores, vamos en serio. entrando en materia, A ver. el gobierno mantuvo los precios de los combustibles, de todos se mantuvieron iguales. No obstante, 188 millones de pesos asumió el gobierno por el aumento de los precios para la semana del 5 al 11 de junio. Entonces, ya con estos 188 millones se mete más o menos 2.500 millones de pesos, lo que nos está costando, y el gobierno ha asumido el aumento de los precios de los combustibles. Entonces, con este tema de manera específica, yo me quiero referir, antes de pasar al otro tema que tengo, al aumento de los precios de productos de la canasta básica familiar. ¿Por qué referirme a esto? Porque el gobierno, a través del Banco Central, ha tomado iniciativas relacionadas con el mantener la tasa del dólar a niveles relativamente estables. Estamos hablando de diciembre a la fecha. El dólar no ha pasado, gracias a Dios, de 58 en el peor de los extremos, en el peor de los casos. Por otro lado, entonces tenemos que el gobierno ha asumido, como les acabo de decir, alrededor de 2.500 millones de pesos relacionados con el aumento de los precios de los combustibles. Y estas dos son las principales variables que afectan los precios de la inmensa mayoría de productos y servicios, no solamente los productos de la canasta básica familiar. El hecho es que, a mi entender, salvo que alguno de ustedes me quiera aclarar algunos de los puntos que estoy tratando, es que hay algo de agiotismo y especulación en el aumento de los precios de los productos de la canasta básica. Definitivamente, en ese sentido, entonces, llamar la atención de Proconsumidor y de Inespre, en el caso de los productos de la canasta básica familiar, para que en alguna medida intervengan en lo que está pasando. Porque si bien es cierto que los números del Banco Central se acercan a la realidad de República Dominicana, cuando uno efectivamente empieza a invertir los presupuestos que maneja en mantener su familia, se da cuenta que mínimo un 15% los productos han aumentado, sin, a mi modo de ver, una razón relativamente lógica. Cuando vuelvo y le digo, los precios de los combustibles, el gobierno ha asumido el costo y la tasa del dólar se ha mantenido. Entonces no hay razón para esta subida estrepitosa, porque en algunos casos estrepitosa, de los productos de primera necesidad, lo de media necesidad y lo de segunda y tercera y cuarta y quinta necesidad. El pollo cuesta 57 pesos Señores, una libra en el supermercado. Es que el aumento de los commodities tiene una influencia devastadora en los precios internos de la República Dominicana, porque, por ejemplo, el pollo se alimenta de maíz y el maíz ha aumentado en los mercados internacionales. La soya ha aumentado los abonos. Que son, hay abonos que se producen en el país, muchos abonos, pero que son parten a través de insumos importados. Es decir, la economía es muy compleja y
Y el gobierno tiene un dilema y el Banco Central tiene un dilema, porque si sube el dólar, si se deprecia el peso dominicano, es decir, que en vez de 55, 56 lo pagáramos el dólar a 60 o a 70, eso beneficia al turismo y beneficia a los exportadores, pero tiene un impacto demoledor en los consumidores locales. Los consumidores locales. Entonces, el gobierno está en un proceso de reactivación de la economía. Tiene que estimular el turismo y tiene que estimular las exportaciones. Y mantener la tasa. Pero si esa tasa sube... Vaya usted a saber. Pero vuelvo y le digo, al margen de que existe la posibilidad de que hayan productos que se pudiera justificar en el caso de los commodities, que si bien es cierto que se han mantenido relativamente estables, han aumentado, no en la proporción del aumento que hemos tenido, que definitivamente cuando uno va a los supermercados, por lo menos de la zona metropolitana, dan miedo los precios. Por otro lado, señores, hay un tema que... ¿Pero cuál es la causa, Israel? No, la causa es agiotismo y especulación en la mayoría de los casos. Y ese asunto que dice don Miguel de los commodities. Sí, lo que pasa es que los commodities, en la inmensa mayoría, por ejemplo, el principal commodity que afecta todas las variables de precios en República Dominicana es el combustible. Es el principal commodity. Ahora bien, los combustibles están siendo manejados por el gobierno. Eso es importante que tú lo sepas y que la gente lo sepa. Entonces si el dólar también, concomitantemente con eso, en República Dominicana, el peso de diciembre al día de hoy se ha apreciado en 2.2%. O sea, que la tasa del dólar, en vez de subir, ha bajado. Y para que no baje más, el gobierno, a través del Banco Central, ha tenido que tomar algunas iniciativas. Mira, señores, que tenemos reservas para enfrentar las importaciones de 8 meses. Corrígeme si yo estoy equivocado. El gobierno, la producción agrícola ha sido descuidada, eso es una realidad, por efecto de la pandemia y por efecto de muchas otras, y su efecto en la economía. Entonces, al gobierno le conviene, fíjate que Aduana ha logrado algo sumamente importante, que es el despacho las 24 horas del día. Eso agiliza el comercio, agiliza las importaciones y todo, pero el gobierno está interesado también en el aumento de las importaciones. ¿Por qué? Porque es una fuente de ingreso importantísima para el gobierno, hoy más que en otro momento. Entonces, por eso es que están trayendo cebolla, ajo y todas esas cosas que aquí se están produciendo y la producción local se está perdiendo. El día pasado los ajíes, esos que se llaman, ¿cómo se llaman? Cubanela. No, Cubanela, los productores de Constanza, yo no sé de dónde fueron y lo arrojaron a un río. Y se lo tiraron a los puercos. Es que esos permisos de importación son muy pero lo están atractivos. pero lo están haciendo aparte para beneficiar a personas que tienen, con el cual hay aparentemente compromisos de carácter político, pero también que al gobierno le conviene que el incremento de la importación, porque la importación es una de las fuentes principales de ingresos en la República Dominicana. Sí, pero no necesariamente. Por ejemplo, en la situación coyuntural que nos encontramos ahora, en donde tenemos el doble de las reservas internacionales, es posible. Ahora bien, si se disparan las importaciones versus las exportaciones y nuestra balanza de pago se descompensa más de lo que está, entonces vamos a tener se van a escasear las reservas internacionales, va a escasear la divisa y eso afecta directamente. Pero ¿de qué se vanagloria el gobierno? De que en aduana, por ejemplo, ha impuesto este año récord en recaudación. 15,000 millones. Que tampoco está muy mal el plantear la situación que tiene República Dominicana comparándola con las recaudaciones. Si además nosotros tenemos un déficit que no se va a pagar de un día para otro, inclusive habiendo reforma fiscal, que es un tema también que tengo. Pero lo más seguro que ellos están hablando de fisuras que se eliminaron en términos de recaudación. Mira, me quedan 15 minutos y hay un tema que hay que tocar aquí, porque me interesa su opinión. Oye, pero habla en plural, nos quedan. Que nos quedan 15 minutos. Pero realmente me quedan 15 minutos. Miren una cosa. El hecho es, oigan bien, que el Banco Central publicó que el gobierno dominicano, lamentablemente, de 9.400 millones de pesos que estaban destinados en el presupuesto para ser ejecutados en obras de construcción, lamentablemente no ha erogado, no ha gastado, no ha ejecutado el 67.5%, el equivalente a más o menos 7.400 millones de pesos. ¿Qué es lo que establece el presupuesto? Así es, solamente ha ejecutado
2.100 millones de pesos. Y por eso se refleja en los precios internos incluso de los productos. Para que ustedes entiendan. Entonces, miren, en muchísimas variables. En la tasa del dólar, porque esos pesos cuando se consumen en alguna medida salen a buscar dólares. Así es. En la actividad económica, si nosotros crecimos, ¿verdad?, con la situación que en sentido general vive República Dominicana, que yo creo que ese crecimiento se debe a las remesas, valga la aclaración en ese sentido. Entonces, tuvimos la oportunidad de crecer un poco más y que el dinamismo económico que tenemos, porque lo tenemos, salvo como anteriormente dijo Leila, al respecto de que lamentablemente ya estamos recesando en cuanto a ese crecimiento económico que veníamos experimentando y que es una realidad. Entonces, esperemos entonces. ¿Y a causa de y para qué es eso? ¿Qué se busca con eso? Entonces, ahora bien, ¿por qué? Y es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué el 67% del presupuesto que se había aprobado para la construcción durante los meses de enero, febrero, marzo y abril no se ejecutó? Hay un sinnúmero de especulaciones que se hablan al respecto. La primera es que no encontraron dónde invertirlo, por falta de planes. No, pero peor todavía, porque según la nota del Banco Central, son obras que están en construcción y proyectos que debieron haberse iniciado en los periodos antes citados, de enero a abril. Mira, te voy a poner un ejemplo, y Valentín me lo puede confirmar o negar. Si usted dice que lo confirme, está confirmado, tranquilo. Antes de llegar, en la parte de la autopista que va hacia el este, el Coral. Del aeropuerto a Boca Chica. Las Américas. Sí, ahí se iban a construir 4 elevados. Se han construido 3. Hay un punto neurálgico ahí, un punto muy difícil, que en la administración anterior no se pudo hacer porque no encontraron un diseño, porque es un sitio muy difícil, porque es la curvita ahí cuando tú llegas, Andrés, y todo. Entonces, lo que está haciendo, y aparentemente lo que se ha decidido ahora, es hacer una marginal del lado derecho, en la parada, de oeste a este, sí, que tienen como 300 o 400 metros. Para que los vehículos grandes, en vez de seguir por la carretera, se metan directamente al pueblo. Eso es, ahí terminan para evitar el tráfico. Bueno, tienen 9 meses, 10 meses y no han podido terminar un tramo de una cosa que no tiene 500 metros. No tiene 500 metros. Eso es exactamente la entrada de Andrés Boca Chica. De Andrés Boca Chica. Entonces, donde están la parada de Azochonca y Sicho Proboch. Entonces, se le atribuye. Pero en eso yo soy un experto. No hay duda. Oye, en andresismo y bocachiquismo. Señores, mi circunscripción, Boca Chica, yo aspiré a diputado por ahí. Mi más sentido pésame. Sí, lamentablemente. Pero él estudia ya un tiempo. Entonces, se le atribuye a la inoperatividad de los nuevos incumbentes en las diferentes instituciones que tienen que ver con el desarrollo de las obras de infraestructura del gobierno. ¿En cuál sentido? Es una queja inclusive de los contratistas que hasta para sacar un pago, los trámites burocráticos, la falta de experiencia y manejo se ha convertido en un problema para las instituciones y para los contratistas. Por otro lado, entonces, tenemos, y en alguna medida justificar algunas de esas variables que tienen este retraso, porque imagínense, si a 4 meses del año el 67.5% del presupuesto para construcción no se ha ejecutado, ¿qué va a pasar con los próximos 4 meses? Cuando con los próximos 8 meses, en donde República Dominicana, ¿verdad? Y una de las excusas es el tema de la pandemia, al respecto de la justificación de los temas burocráticos. Entonces, ¿qué va a pasar con los próximos 8 meses? ¿Y en qué al final el gobierno, porque tiene que gastar ese dinero, en qué los va a gastar? Esos son temas que definitivamente el gobierno tiene que empezar a darle respuestas. Entonces, por otro lado, y no menos importante, un número que citó el profesor don Miguel Guerrero aquí al respecto del costo de la pandemia hasta ahora, que es de alrededor de 176 mil millones de pesos. Eso lo dijo el propio presidente, creo. Así es. Ahora bien, el tema
con el costo de la pandemia, que viene a acrecentar la situación deficitaria que tiene República Dominicana para el año 2021, y agregarle a eso entonces, que es importante que nos mantengamos al tanto al respecto de eso, es que se rumora y se hizo ese rumor público de que la reforma fiscal, lo que supone ser un pacto fiscal establecido por la Ley 01-2012 y que tiene ya casi 6 años de retraso, se va a posponer el conocimiento de dicho pacto fiscal para el año 2022 y que se empiece a aplicar en 2023 y 2024. El pacto fiscal es diferente a la reforma. El pacto fiscal es lo que creó la ley 01-2012. Ahora bien, de Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces supone que ese pacto fiscal va a dar al traste con la reforma fiscal. La reforma fiscal es lo que va a reformar el Congreso. No dar al traste, porque no lo va a destruir, al contrario, va a impulsar. Pero la reforma va a ser el resultado del pacto fiscal. Bueno, eso es así, ese es el orden. Ya estamos llegando al final y yo tengo una pregunta para ti. Además de analista financiero y de abogado, ¿tú trabajas en un frente de combo? ¿En un centro? En un frente de combo. Sí, parece el frente de es por la chaqueta que él me dice. Porque está vestido de frente combo. Lo que usted quiere decir es que él está mejor que más combinado que una... Pero no, déjenme concluir. Déjenme concluir lo de la deuda. Está combinado el hombre. Y es que el gobierno, a pesar de que yo establecí que el endeudamiento frente a la posible reforma fiscal que se convirtiera en una reforma tributaria, yo preferí el endeudamiento. Entonces, ahora ¿qué ¿te están haciendo caso? Sí, me están haciendo caso. Ahora, el tema es que ese endeudamiento se está tomando para gastos corrientes, que es lo que debemos supervisar. Decisiones como la que tomó el Congreso y que todos aquí criticamos al respecto de regalar X cantidad de dinero a los senadores para que a su vez lo regalen y no invertirlo adecuadamente en el tema de la pandemia, por ejemplo, entonces son decisiones que nosotros debemos supervisar. Debemos darle seguimiento a la situación del endeudamiento en función de que se invierta en el desarrollo, en la productividad de República Dominicana y, claro, en la solución del problema de la pandemia. Bueno, yo tengo una nota luctuosa. No, en serio. Fue un acontecimiento que aconteció y debe... Te voy a dar todo minuto para que no te quejes. Sí, debe mover a preocupación porque el asunto de los feminicidios sigue siendo un tema... Una pandemia. Una pandemia en la República Dominicana. Hace un ratito fue encontrado el cadáver de una jovencita en San Francisco de Macorís, 26 años, Carmen Paulino Gabriel. Es un aljibe, ¿no? Sí, con 291 puñaladas. Dios mío. 291 puñaladas. ¡Qué mentalidad enferma! No, eso tiene que ser un rito satánico. Bueno. Un crimen de pasión, como dicen los... Al menos. Pero ese es un tema que se había avanzado mucho previo a la pandemia, desde los organismos encargados de procurar algún tipo de solución, porque hay cosas como que uno no hay manera, o sea, no hay forma en que tú puedas, a menos que tú, a través de la formación, de la educación, pueda concienciar a una persona o concientizar a una persona del valor de la vida, de la importancia de la vida y de la preservación de la interrelación, de la tolerancia, de tantas cosas en términos de valores que tienen que ser inculcados en el ser humano para cambiarlo esencialmente, sustancialmente, porque de lo contrario no es un asunto que el derecho penal pueda resolver, que siempre hay una huida hacia el derecho penal. El derecho penal es una respuesta. ¿De qué forma una ley proscribe el suicidio, homicidio? ¿Cómo nosotros y cómo un gobierno, cualquier medida de plan de seguridad no protege a la gente? Porque tú no puedes poner un policía y un protector en cada esquina ni en cada casa. No hay forma. Ahora, no hay forma. Señor, estamos en su tiempo. Esa llamada parece que... No sé ya si... se acabó el tiempo. No. Aquí no va a haber poderosos hoy.
Este es tiempo de nosotros. ¿Quién dijo eso? ¿Qué poderoso ni poderoso? Aquí los poderosos están aquí. Míralo aquí, el frente de la orquesta que tenemos aquí. ¿Qué usted quiere decir, señor? Hágase dueño de esto. No, miren, definitivamente, como acaba de comentar don Miguel, no existe presupuesto, no solamente aquí, en ninguna parte del mundo para ofrecer ese nivel de seguridad. No hay manera. No hay forma humana posible. Eso es un asunto de conciencia. Pero un asunto de educación. Y de educación. De educación y de formación, y de formación familiar también. Yo todavía sigo creyendo que cuando teníamos una educación que era basada en los valores cristianos, teníamos menos proclividad a este tipo de situación. Claro. Entonces yo creo que este liberalismo, con todas las letras que le pongan, es muy bueno, muy qué sé yo qué, muy snob, muy nice, muy teteo, pero como que estamos... Mira, yo tengo una pregunta. ¿Eso que está atrás de ti, Leila, es una bandera? ¿O qué es lo que hay atrás de ti? Es un tótem. ¿Qué es eso, Leila? Es un tótem. ¿Un qué, Leila? El top 10. Un tótem. Ok. Sí. Ya entendí. Ella lo compró eso en una, ¿cómo se llama? En una reserva indígena. Está bonito el trapo. Sí, pero lo No que... un trapo, es como una columna, es un tótem, mira. Sí, Es un tótem, la compraste en una reserva americana, de esas indígenas. Perdona, lo que es de San Isidro, tú sabes. Es de San Isidro que yo soy de muchacho. En San Isidro no hay top ten, ni top ten, ni totem. Totem y tabú. Ni tabú, ni nada de eso. Imagínate, lo más que te puede hablar de aviones. Oye, hace un tiempo que yo estoy desesperado por preguntarte y siempre se me olvida, Leila. ¿Tú creías que era una bandera LGTBIQ? De verdad. ¿Y ese trapo que tiene Leila ahí atrás? ¿Qué será? No es un trapo, es una columna, miren que se mueve, miren. Está bien. Perdónalo, Leila, porque no sabe lo que dicen y tampoco lo que hacen. Leila. Pero también para los amables televidentes. Eso es una escultura. Claro. Sí. Okay. Señores, ya se nos acabó el tiempo. Feliz fin de semana. Hasta él Igual. Ustedes, compañeros, feliz fin de semana.